Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Los acompañaremos hasta las 3:30 de la tarde con el desarrollo de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Ana Milena, la noticia del día es la nueva crisis humanitaria que se advierte en Necoclí, en Antioquia. Más de 9.000 migrantes de varios países están a la espera de cruzar a Panamá por la selva del Darién. Johan Díaz, ¿qué pasa a esta hora en esta zona del Urabá? Buenas tardes. Lo que está pasando a esta hora aquí en el malecón principal del municipio de Necoclí es que miles de migrantes están a la espera de poder cruzar a el corregimiento de Capurganá y encontrar un cupo que los lleve hasta la selva del Darién para continuar con su sueño americano. Acampan así a la orilla de la playa, esperando los días que sean necesarios para embarcarse desde aquí, desde Necoclí, hasta el corregimiento de Capurganá. Hay muy difíciles condiciones, por lo menos según cifras de la Defensoría del Pueblo, unos 9.000 migrantes pueden estar represados en este momento aquí esperando para poder continuar sus viajes. La mayoría son migrantes venezolanos, quien ha llegado con su familia en busca de un mejor futuro. Pero a continuación le mostramos qué está pasando en este municipio del Urabá antioqueño. La playa cerca al muelle de Necoclí, Antioquia, está convertida en un campamento donde miles de migrantes esperan su turno para continuar con el sueño americano. Ya estamos ya 3 días aquí en Necoclí esperando en espera. No ha sido muy fácil, que digamos, pues. Durmiendo en carpa y eso, a orilla ahí del mar, es arrecho, buscando para la comida, porque aquí todo es caro también, la comida es, como es turismo, la comida es elevada, y somos 5, pues, más que todo por los niños, pues. Familias enteras esperan en el improvisado campamento, en condiciones difíciles, un turno para continuar su camino a la selva del Darién. Bastante precarias. Sin baño público, tenemos que hacer necesidad donde podamos. Y si alquilamos un baño son 2.000, 3.000, 5.000 pesos para una necesidad. Para un baño, para echarnos un baño, nos tenemos que bañar cada 4 o 5 días, o si no en el mar. Según cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, se estima que por lo menos unos 9.000 migrantes estén acampando en Necoclí, esperando pasar hasta Capurganá e internarse a la selva del Darién. Están abusando con los pasajes, están aprovechando. Yo creo que todo lo que estamos aquí, ninguno sabe lo duro que será la selva, cada quien debe tener una experiencia propia, ¿no? Los comentarios, lo que se escucha, nada más rumores, pues. Las calles del turístico municipio del Urabá antioqueño están convertidas en ríos de familias, la mayoría migrantes venezolanos, quienes llegan buscando un mejor futuro. Salimos de Venezuela, de la parte de Valencia, ¿verdad? Con el sueño de buscar una mejor vida, ¿me entiendes? Para mejorar ese estilo de vida de nosotros. ¿Qué ha pasado? De allá para acá, o sea, nos ha visto ruda. Salí con el sueño de luchar por mis hijos, de salir adelante, de tener una vida mejor. De verdad, ya que nuestro país está pasando crisis económica, en los estudios, no tenemos cómo sustentar a nuestros hijos. Y de verdad se nos ha hecho muy difícil la situación para nosotros. Aunque la salida de embarcaciones no ha parado, la llegada de unos 2.000 migrantes a diario dificulta la evacuación rápida de los extranjeros. Y precisamente esa llegada masiva de migrantes hace más difíciles las condiciones humanitarias. Por eso la Defensoría del Pueblo, con el mismo Defensor Nacional, realiza un recorrido a esta hora en el municipio de Necoclí. Defensor, buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. ¿Y qué está sucediendo hoy con la dinámica migratoria en esta zona del país? Buenas tardes. Nosotros desde el año pasado hemos venido visibilizando la grave crisis migratoria, donde encontramos que en su gran mayoría población haitiana, en comparación con este año donde mutó la dinámica migratoria, donde vemos en un 85% de población venezolana. Dos aspectos que son muy importantes. Uno, la cantidad de personas en movilidad humana que han venido moviéndose y dinamizándose por todos estos sectores en comparación con el año inmediatamente anterior. Este año encontramos que van más de 150.000 personas en comparación con el año anterior, que superamos los 134.000, donde vemos que la tendencia de la dinámica migratoria va creciendo. Eso es una preocupación. También otra preocupación es lo que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran las personas acá. Están expuestos de manera permanente a la tendencia a los grupos armados ilegales y también a las estructuras
criminales, de manera de que desde la Defensoría del Pueblo estamos haciendo un llamado a todas las instituciones, a todos los gobiernos, porque esto es una problemática transcontinental que desde ese sentido debemos abordarlo todos los países. También se va ahora a trasladar al municipio de Acandí para ver qué situación, defensor. Sí, estamos monitoreando toda la situación de las dinámicas de los flujos migratorios. Vamos a ir a Acandí, vamos a revisar el tema también en Capurganá, de manera de que el llamado que vamos a hacer a todas las instituciones del Estado colombiano, de manera particular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estamos observando un buen número de niños, niñas, adolescentes, es a que hagan presencia más activa en el municipio, porque observamos de que, dado que el 15% de la población es niños, niñas y adolescentes, también es importante llamar la atención cómo han superado más de 4.290 niños en lo que va corrido de este año, de manera que... Defensor. Es el defensor nacional Carlos Camargo, que hace un recorrido por el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, y estará pendiente a la situación de muchas personas que hacen tránsito por este lugar. Información en el Urabá antioqueño con Johan Díaz en Noticias Caracol. Gracias, Johan. Mientras tanto, en Medellín, miles de migrantes hacen tránsito hacia Panamá. Según la Personería Distrital, hasta 1.200 personas están saliendo cada 24 horas hacia el Golfo de Urabá. Andrés Noreña, ¿de dónde vienen estos migrantes? Buenas tardes. Sebastián, televidentes, mire, y es paso obligado, aquí lo vamos a ver en imagen, esta es la terminal del norte, hasta aquí llegan procedentes sobre todo del departamento del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali y también desde la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño. Es un paso obligado porque desde aquí parten hacia el Urabá antioqueño, desde donde estaba reportando nuestro compañero Johan Díaz. Pasan aquí hasta 3 días y la realidad de ellos es muy compleja porque muchos llegan con lo justo para llegar hasta Necoclí, entonces tienen que llegar hacia esas tierras del Urabá antioqueño a buscar trabajo para poder pasar el tapón del Darién, llegar hasta Capurganá y luego pasar la selva panameña y llegar hasta suelo centroamericano. Hablaba el defensor nacional del pueblo del cambio de dinámica de haitianos a venezolanos, pues justamente esta mañana conocimos la historia de varios de ellos que están aquí desde hace más de 36 horas esperando hacer tránsito hacia el Urabá. Allende lleva como nombre el apellido de uno de los líderes socialistas más influyentes de Chile, país desde el que partió buscando el sueño americano. Tengo aproximadamente 2 semanas de viaje en gandolas, trailers, pasé por Perú, pasé por Ecuador, llegué aquí, de ahí llegué a Cali, Medellín, aquí tenemos 36 horas más o menos acá. Con Eduardo tienen en común la nacionalidad venezolana. Este último, de 25 años de edad, llegó a Medellín desde Lima, la capital del Perú, con un grupo de familiares, muchos de ellos menores de edad. Que ellos son muy inocentes, no saben lo que está pasando, pero es algo que no son las mejores condiciones. Pasan mal sueño, dormí en el piso, dormí en cartones, frío. Esas inclemencias, dicen, son poco para lo que les falta después de que logren llegar a Necoclí. Agarran una lancha uno y lo llevan hasta Candí. De Acandí lo montan en una moto para un albergue, el segundo albergue. Claramente, ni aún así, habrán pasado la parte más difícil de su travesía. Uno lo llevan en caballos, en mulas. De ese albergue lo metan de 3 a 4 días en toda la selva, hasta el tapón del Darién, que es donde está la frontera, se llama Tres Bocas. Es Panamá, Colombia-Panamá. De ahí te dejan solo a la deriva los guías. Baja por todo ese río hasta llegar a la onda. Cuenta Allende que llegar desde Colombia a Estados Unidos es más barato que saliendo desde Centroamérica. Por eso arriesgan sus vidas en este camino. De Chile para acá se gastan $500. 250 que gasto hasta Panamá son 750. Y de Panamá para allá me gasto 1.000. Son 1.750 como voy. Legalmente me gastaría $5.000, $6.000. Y no los tengo. Entre 1.000 y 1.200 migrantes de distintas nacionalidades están saliendo por día desde Medellín hasta el municipio de Necoclí. La mayoría, sin pesos en sus bolsillos, llegan a las playas de Urabá en busca de trabajo que les permita seguir avanzando hacia el sueño americano.
Entre 1.000 y 1.200, decía la personería distrital, pero hace pocos minutos hablamos aquí con las asociaciones de los transportadores que incluso han tenido que disponer muchísimos más buses para poder atender la demanda. Están saliendo ya el día de hoy hasta 1.500 migrantes desde la ciudad de Medellín hacia el Urabá antioqueño, mientras van y vienen, porque unos pasan la noche aquí en el interior de la terminal, pero otros tienen que hacerlo por fuera, en las calles, a la intemperie. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, gracias. Pues para entender mejor la magnitud de lo que están viviendo los migrantes en esta zona del país, nos comunicamos a esta hora con alguien que lo ha vivido de cerca, el monseñor Hugo Alberto Torres Marín, obispo de la diócesis de Apartadó. Monseñor, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por estar con nosotros. Y la Iglesia ha acompañado a los migrantes en este difícil camino. ¿Usted cómo describe la situación? ¿Se podría definir como una crisis humanitaria? Sí, monseñor. Vamos a intentar retomar la comunicación con Monseñor en unos minutos. Entre tanto, les contamos, nuestros compañeros Álvaro Sánchez y Eric Mena de nuestro canal Helado Teletica de Costa Rica recorrieron parte del tapón del Darién para mostrarle al mundo la tragedia de miles de personas en busca del sueño americano. Su trabajo periodístico les mereció el premio Iris América como mejor historia. Aquí, una muestra de una realidad que pasa por territorio colombiano. El Darién es el único punto del continente donde no hay comunicación por carretera. Es donde quedan separados por la naturaleza América del Sur y Centroamérica. Estamos navegando el río Chucuná, que es el río más extenso de Panamá. Estamos ingresando al tapón del Darién y vemos cómo están siendo trasladados migrantes desde un sector conocido como Bajo Chiquito hasta el puerto de Lajas Blancas en Metetí. Ellos están siendo trasladados a una zona segura, a una zona donde reciben servicios de salud, donde reciben seguridad y alimentación. La navegación en estos ríos se complica en algunas épocas del año. El sol es intenso, la humedad muy alta, parte de lo que sufren los migrantes al cruzar la selva. Cuando nos bajamos del bote, al que aquí llaman piragua, nos convertimos en testigos de una muy dura realidad. El camino es muy peligroso y hay personas que caminando pasan accidentes, se quiebran la pierna, se lesionan, no pueden caminar, se quedan ahí, algunos se enferman medio camino y a la vez cuando crece el río demasiado difícil para cruzar el camino. Al salir de las trochas por las cuales caminan en la selva, los migrantes llegan hasta este pueblo, donde esperan por algunos días para tomar una piragua, que en 4 horas los llevará hasta los albergues en Metetí, zona poblada del Darién. Ellos pagan $25 cada uno para ese viaje. Mientras tanto, en Bajo Chiquito reciben atención médica, pero principalmente psicológica. Los pacientes llegan acá bastante afectados por todo lo difícil que ha sido el trayecto. Son los pies de quienes cruzaron la selva, quemados por las sandalias o los zapatos, lastimados por caminar descalzos en medio de la selva más peligrosa del continente. Ahí nos topamos a John Tiena, un haitiano que vivió los últimos 5 años en Brasil y ahora va rumbo a los Estados Unidos. Não, tem gente que não sabe as coisas da montanha, entendeu? Para mim é uma experiência que é muito difícil na vida, porque se fosse para mim eu saber assim, eu não vai pegar a caminhada para subir aí. É muito chuva, muita morro, muita mato. Tem bandido lá na rua, tipo, que pegar o rama, que fazer muita coisa para as pessoas, pedir o dinheiro, puxar a arma na frente, entendeu? É muito criminais. Tem pessoa que tem fuzil lá na mitad do mato. Para mim isso não é certo. Un poco más retrasados también encontramos a este grupo de haitianos. Venían varios niños, incluso 2 de ellos en brazos de sus madres. Ellos estaban a punto de llegar a Bajo Chiquito, la comunidad indígena panameña que los recibe tras salir de la peligrosa selva. Horrible, me pareció
habían personas muertas en el camino, animales, estábamos sin comida. Tras salir de la selva del Darién, el panorama no es más alentador para los migrantes. There's a lot of dead people, there's a lot of robbery, there's a lot of stuff going on over here. Okay? You gotta know about it. Immigration gotta know about it. Immigration gotta come over here because they gotta see us how we living over here. Estamos en el puerto de Lajas Blancas, en Metetí, corregimiento del Darién. Aquí los grupos que salen de la selva empiezan a acumularse. Algunos no pueden pagar el tiquete de autobús hasta la frontera con Costa Rica. El gran obstáculo es la falta de dinero, el mismo que tuvieron que pagar en la selva los grupos criminales. 3 days, because there's a lot of things going over here. They rob us, they steal from us, we don't got no money, and we're not living good, and we're not eating good. Un poco separados de ese grupo, pero viviendo una situación angustiante, encontramos a estos venezolanos, entre ellos 2 adolescentes. Nuestras familias allá en Venezuela están esperando que nosotros demos una luz. ¿Ves? Nosotros queremos llegar rápido porque queremos de una vez empezar a mandarle plata. Habla que no puedo hablar. Solamente pedimos una ayuda para que podamos continuar nuestro camino. No queremos quedarnos, no queremos nada. Nosotros queremos es seguir y llegar a nuestro destino. Porque muchos entran en esa selva y muchos no salen. Tras cruzar el Darién y Centroamérica, la situación se complica aún más al ingresar a México, donde la policía se ha enfrentado a las caravanas que intentan emprender el camino hasta la frontera con los Estados Unidos. Y a esta hora nos conectamos con Álvaro Sánchez, el reportero de Teletica que hizo este reportaje. Álvaro, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué fue lo que más le impresionó de lo que encontró en el tapón del Darién? Hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, es una mezcla de sentimientos. Uno como reportero está acostumbrado a ver muchas cosas, pues crudas, tal vez feas, cuando anda en la calle trabajando, pero sin duda que lo que yo y mi camarógrafo vivimos en el Darién, no sé, fue algo que mezcló muchos sentimientos. Por ejemplo, les cuento la historia de una madre con su niña de apenas 5 años que venían saliendo de la selva. Estábamos nosotros en un pueblito indígena que hay ahí a la salida de donde salen la gran mayoría de los migrantes después de 8 días de estar caminando, y vemos a la niña con barro hasta el cuello, solo traía una sandalia, su madre también con gran cantidad de barro en todo su cuerpo, y eso sin duda que conmueve a cualquiera. La verdad que fueron una mezcla de sentimientos, un drama humano como ser humano que mezcló muchos sentimientos, inolvidable, y una experiencia tal vez como periodista, pues tal vez sí, interesante, pero uno no puede ser ajeno al drama humano que están viviendo miles de personas en este momento. Sin duda, Álvaro, muy doloroso. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan los migrantes cruzando por una de las zonas más agrestes del planeta? Sí, bueno, ante todo quiero aclarar que no cruzamos por entero el Darién. Estuvimos caminando pues durante un día más o menos en dirección Panamá hacia Colombia, tratando de buscar historias de las personas que venían llegando hacia un pueblo que se llama Bajo Chiquito. Es un pueblo indígena donde empiezan a llegar después de salir de la selva. Sin duda lo más complicado tal vez fue llegar hasta ese sector por la inseguridad que se vive. De hecho, tuvimos que ser acompañados y pedir permiso al Ministerio de Seguridad de Panamá, y tuvimos que ser acompañados por policías de fronteras de ese país. Siempre tuvimos que estar acompañados por ellos. No pudimos pues como caminar solos por ese lugar. Nos decían que era un lugar peligroso, donde operan mafias, donde operan grupos narcotraficantes. De hecho, las historias que ellos cuentan son de mujeres violadas, de personas que los asaltan y han matado migrantes en el camino. Entonces, sin duda que la peligrosidad de lo que se vive ahí fue lo que más tal vez complicó la labor de reporteo en ese lugar. Pero
Sin duda, insisto en que no podemos ser ajenos a esa situación que están pasando aún hoy miles de migrantes. Yo estoy aquí ahorita en la frontera entre Panamá y Costa Rica y le puedo decir que aquí caminando en este momento que estamos hablando he visto pasar por lo menos 2 o 3 grupos de migrantes venezolanos que vienen de la línea fronteriza y van a pie aproximadamente a unos 350 kilómetros hasta San José, hasta la capital, porque esta es la zona por donde está continuamente el flujo de migrantes. Así que yo insisto en eso, no podemos ser ajenos a esta situación, a este drama humano que sinceramente estamos viviendo en toda la región. Nadie puede serlo. Es Álvaro Sánchez, periodista de nuestro canal aliado Teletica en Costa Rica. Gracias por acompañarnos.